vida de Andy Deutsch, que terminó trágicamente el domingo pasado en Nordelta cuando se estrelló con su avión, en realidad había sufrido el gran cambio a partir de una tragedia que se llevó casi 70 vidas, ¿sí? Estamos hablando de la tragedia de Lapa. Por eso, para contar la historia de Andy Deutsch, hay que contar lo que fue el vuelo 3142, el vuelo de la muerte. Y después sí vamos a contar las dos tragedias de la vida de Andy Deutsch. Primero, la secuencia del vuelo de la muerte. 1, 2, despegamos, correte Adrián que te piso. El vuelo de la muerte. El 31 de agosto de 1999 ocurría la mayor tragedia aeronáutica de la historia argentina. A continuación, revelaremos los diálogos que ocurrieron dentro de la cabina segundos antes del despegue. Esto es lo que sucedía en los instantes previos al accidente del vuelo 3142 de Lapa, donde murieron 67 personas. Y hoy, 10 años después, todavía no aparece ningún culpable. 20:49 horas, 5 minutos antes de la tragedia, el comandante, distendido, hace bromas con la azafata. ¿Qué, ahora anda bien? Bien, anda bien. ¿Le pasó la crisis? Le pasó la crisis. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Si vos estás dispuesta, está todo bien. ¿Pero él te mandó que preguntaras eso? No, porque él ni sabe quién sos. Ah, no seas malo. Bueno, yo estoy haciendo de todos modos. Yo lo hago con discreción. Tuvimos la oportunidad, pero la verdad, qué sé yo, pero ninguno de los dos se quiso meter en quilombo. 20:50 horas. 4 minutos antes del terrible accidente, el comandante y el copiloto continúan distraídos y haciendo chistes entre ellos en un momento crucial, mientras hacen el chequeo y los controles previos al despegue. Ah, estoy muy loco, boludo. Che, tratame bien, boludo. Si estoy mal, tratame bien. Yo te trato bien por eso. Vos nunca podés dar nada a un amigo, nada. Yo te lo doy. Vos solamente joda. Ah, no te puedo ver así, claro. Yo soy el payasito, está todo bien, me divierto mucho. No, vos estás confundido. No, tengo un momento malo. Dame una mano. Yo sí, viste, por eso. Si vos no me decís... Cockpit preparation, digo, before start, see complete and decollation light, before start checklist, before start checklist. Yo te quiero en las buenas y en las malas, boludo, y no soy como vos. No, ya veo que me querés en las buenas. No, cuando me tratás mal, sí no te quiero una mierda. Y decir que yo tuve un día del orto, ya estoy acostumbrado. Ah, vos también. Sí, complete preparation, completed, cargo dog, check it unloaded, right there, check it. 20:51 horas, 3 minutos antes de la catástrofe. Los pilotos, que ni siquiera saben el número de vuelo que comandan, continúan bromeando y hasta se comunican con los pasajeros de un modo poco serio e irrespetuoso. Esto se llama 3412 3142. Ah, 22 es un Mar del Plata. ¿Qué día es hoy? 31 de agosto. Bueno, vos sos Luis Echeverry. Yo soy un ex amiguito tuyo. Bueno, me voy con los passengers. Córdoba está lindo, che. Temperatura, ¿te acordás? No sé, no me acuerdo. Bueno, 16. Dale, está bien. 18, 20 se ponen contentos. Dale, boludo. Si yo largo el avión es para que vos también te muevas. Que no tiene espejito esta avioneta vieja. 17 grados. Y sin nubes, ¿no? 7 grados. No, ahora largo. Señores pasajeros, buenas noches. Les habla el comandante dándoles nuevamente la bienvenida a bordo de nuestro vuelo 3142 con destino a la ciudad de Córdoba. Estamos en este momento turno 4 para el despegue, lo cual va a demorar unos 10 minutos más o menos. El tiempo de vuelo el día de hoy será 1 hora 10, volando a una altura de 10.000 metros, una velocidad aproximada de 850 kilómetros por hora. Esta noche van a tener el gusto de ser cuidados y atendidos por la tripulación de cabina, la señora Verónica Tantos, comisario de a bordo, y las señoritas María Antolini y Cristina de las Mercedes Alza y
Blackman Echeverry y que les habla Gustavo Weichel. Las condiciones meteorológicas tanto en la ruta como en el destino son muy buenas. En Córdoba la temperatura es de 17 grados centígrados y el cielo está prácticamente despejado. Cualquier otra información importante les voy a tener al tanto durante el vuelo. Muchas gracias. Ahí está, porque la otra me viene con 14 apellidos. Esperá, María Lía Antonín Solange. Ahí Esa es la cordobesa. Sí, a esa le mandé María Antonín y a la otra que venía floja le puse Cristina de las Mercedes, salsa y iglesia. Señora, por favor. No, señora, para que se caguen en las patas, con esta no se jode. 20:52 horas. 2 minutos antes de la tragedia que le costaría la vida a 67 personas. El clima festivo continúa en la cabina, a tal punto que ignoran el sonido de la alarma que indica que algo anda mal en el momento del despegue. ¿Viste, Vero, qué rico? ¿Viste? A ver, Rosamonte, pero... Rosamonte suave, te tuvieron que sacar soe porque no la tomaba nadie más. La Rosamonte es buena, pero te agujerea el estómago, loco. Yo pruebo todas las cerdas, pero la Rosamonte me tira. Hay varias cosas que te agujerean, entre ellas la Rosamonte. Me gusta así de amargo, no lo tomo dulce. No, vos necesitas mucho dulce. Yo soy dulce. Sí, claro, vos necesitas. Este es el que iba a ser el escape. Boludazo, o sea, practicar acá es el peor tu entrenamiento. Que se caguen de calor, que se saquen toda la ropa. Ningún apuro, loco. AR, el 3142 de La Paz, a 90 turno 1, 3142. Hasta los huevos, en condiciones. Vuelo de los tontos, en condiciones. Antes lo agarraste vos. Aeroparque 3142 de La Paz. Sí, déjamelo a mí. En condiciones, 3142, para ocupar. En condiciones, vamos. Vamos, 3142. Las chicas, sentate. ¿Te sentaste ya? No, ¿vos? Tripulación de cabina a ocupar sus puestos para el despegue. Tenía una avioneta atrás, era chiquita, lejos. Despegamos. 1, 2, despegamos. Correte, Adrián, que te piso. Durante 54 horas del 31 de agosto de 1999, el avión del APA jamás despegó. La nave se despistó, cruzó la avenida costanera y chocó contra una cabina de gas que lo hizo explotar. En el accidente murieron 67 personas carbonizadas, quedaron decenas de heridos y todavía no hay ningún responsable por la tragedia del vuelo 3142, el vuelo de la muerte. A Andy Deutsch le faltaba todavía otra tragedia, que era la tragedia de su propia muerte y de quien fuera su esposa durante muchísimos años. Piloteando su propio avión, murió estrellándose contra una casa en Nordelta. Esta es la historia de Andy Deutsch. En el último contacto con Aeroparque, el operador le ofreció ayuda porque estaba fuera de eje, pero el empresario le respondió que podía solucionarlo solo. Andy, estás perdido. Estás fuera del eje. ¿Querés que te guíe? Le preguntó el controlador. No, gracias. Yo lo bloqueo. Ya lo encuentro. Le respondió el piloto. Luego de este intercambio, se perdió todo contacto y minutos después, el avión se estrelló. La trayectoria que hizo la nave indica que podría haber intentado bajar en la laguna del barrio La Isla de Nordelta, pero descabezó una palmera, golpeó la galería de una casa, rebotó en el suelo y se estrelló contra la vivienda de la familia Blastein, que terminó completamente destruida. Así moría Andy Deutsch, ex dueño de la línea aérea LAPA, y su esposa. Casi una paradoja que la muerte lo haya encontrado sobre un avión de su flota y en una tragedia
después de haber sido indicado como uno de los responsables directos de la muerte de 65 personas en la noche del 31 de agosto de 1999, cuando uno de sus Boeings despistó en el aeroparque. ¿Qué ocurrió? ¿Fue una falla en el avión? ¿Fue un error humano? ¿Tuvo un ataque cardiorrespiratorio? Eran casi las 3 de la tarde del domingo 14 de septiembre. No había riesgos para volar. El ex dueño del APA y piloto muy experimentado, Andy Deutsch, tenía 78 años. Volvía en su avión Beechcraft 300 Super King Air, matrícula LBWLT, que pertenecía a la flota de taxis aéreos Tango Jet, propiedad de Andy. Había despegado minutos antes desde la estancia La Nueva, en Junín, y su mujer, Graciela, lo acompañaba. Tras el despegue, y como es habitual en estos casos, el piloto se comunicó con el control de Ezeiza y confirmó su plan de vuelo, que era de aproximadamente 40 minutos y con destino al aeroparque Jorge Newbery. En el último contacto, ya había pasado Escobar y estaba en maniobra de descenso hacia Aeroparque, a unos 4 minutos de destino y a 750 metros de altura. Deutsch no emitió ninguna señal de alerta, pero de repente desapareció del radar. Los controladores de Ezeiza, Aeroparque, San Fernando y Morón empezaron a consultarse entre sí. Nadie sabía qué pasaba. Una avioneta. Cerca de las 15:20, el avión cayó en Nordelta. Descabezó una palmera, golpeó la galería de una casa, rebotó en el suelo y se estrelló contra la vivienda de la familia Blastein, dueña de la cadena de materiales para el hogar, que estaba de vacaciones en Miami. Increíblemente, no hubo heridos. Luego estalló el tanque de combustible, ubicado en las alas de la aeronave. La casa se destruyó casi en su totalidad y empezó el incendio. Por la ráfaga, una tercera mansión, que pertenecería al empresario del fútbol Gustavo Ranucci, también sufrió daños. Los restos del avión se esparcieron entre varios terrenos y el lago. Las ruedas y restos de chapas aparecieron a varios metros sobre el césped de los jardines. En el último contacto con Aeroparque, el operador le ofreció ayuda porque estaba fuera de eje, pero el empresario le respondió que podía solucionarlo solo. Andy, estás perdido, está fuera del eje, ¿querés que te guíe? Le preguntó el controlador. No, gracias, ya lo bloqueo, ya lo encuentro. Esas fueron sus últimas palabras. Deutsch había sido dueño de la aerolínea LAPA y estuvo procesado 14 años en la causa judicial que investigaba el accidente aéreo que ocurrió en Aeroparque el 31 de agosto de 1999 y que causó la muerte de 65 personas cuando un vuelo de esa empresa se estrelló antes del despegue. Durante esos 14 años fue indicado por los familiares de las víctimas como el principal culpable, ya que se supo en los meses y años siguientes que los pilotos no pasaban las pruebas psicológicas y eran subidos a los aviones con cualquier excusa. También se supo que muchas aeronaves volaban con desperfectos técnicos y era Deutsch quien autorizaba los despegues. Sin embargo, Deutsch y el director general del APA al momento de la tragedia, Ronaldo Patricio Boyd, fueron absueltos en 2010 por el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por estrago doloso por la muerte de las 65 personas por prescripción de la misma. La decisión se ratificó en febrero de 2014, pese a los reclamos de los familiares de las víctimas. Trajo los primeros aviones de nueva generación, por así llamarlo en ese entonces, y que además vendió muy bien el hecho de que el argentino podía pensar que era el mismo costo trasladarse en avión que trasladarse en un ómnibus. Entonces rompió con ese paradigma y realmente generó un cambio muy importante. Ese cambio trajo aparejado un crecimiento desproporcionado, para el cual
Lapa no estaba preparado y eso significó también ese accidente que fue el sello final para Lapa. Ahora bien, ¿en qué condiciones estaba el avión que volaba Andy? En el ambiente se sabe que el Beech 300 estaba en perfecto estado. El mantenimiento lo hacía el fabricante y el aparato tenía capacidad para 13 pasajeros. Algunos medios hablaban de avioneta. No es una avioneta, es un avión que transporta hasta 12 pasajeros, es un avión que está capacitado para hacer cualquier operación en todo tiempo, es un avión que vuela a una velocidad promedio de más de 500 kilómetros y que además puede volar directo de aquí hasta Ushuaia o Río Gallegos y con el confort para todas las personas que puede llevar. O sea, estamos hablando de un avión moderno y que además en todos sus conceptos puede operar en cualquier condición de tiempo, pero también tendría que haber estado otra persona acompañando esta situación que seguramente a través de los informes que vamos a recibir en el futuro de la Junta de Investigaciones de Accidentes van a ir dando luz al hecho de que es probable que haya tenido una disminución física. El avión tenía 22 años de antigüedad, un tiempo que no genera riesgos. Los Beech 300 tienen 2 motores. Existe la chance de usar uno solo si alguno falla. Tanto desde la Administración Nacional de Aviación Civil como los expertos indicaron que probablemente Deutsch intentó acercarse al lago artificial que ocupa el centro de la urbanización privada. En las emergencias siempre se recomiendan los acuatizajes porque amortiguan cualquier golpe y pueden apagar el fuego. Fuentes vinculadas a la investigación dicen que el único testigo que vio caer al avión ratificó que no venía con fuego y que se estrelló a alta velocidad, con sus motores funcionando a pleno, lo que descartaría en principio que hubiera dejado de funcionar una o las 2 plantas impulsoras. Los restos de la aeronave estaban diseminados en un radio de 200 metros. Los restos de Andy y su esposa también. Resultaron afectadas 5 viviendas y no 3 como había circulado en un primer momento, una de las cuales quedó totalmente destruida y las demás con daños parciales. El avión tenía en el momento del accidente más de la mitad de sus tanques de combustible, ya que había sido cargado el viernes antes de partir hacia la estancia y había realizado un viaje de 40 minutos de ida y otro de regreso, por lo que le quedaba una autonomía de vuelo de más de 3 horas. Las hipótesis que se manejan acerca de las causas del accidente contemplan desde una indisposición cardíaca o de otro tipo hasta algún inconveniente técnico que no pudo ser reportado. Lo cierto es que la vida de él y su esposa terminaron trágicamente. Gustavo Andrés Deutsch había nacido en 1936 en Praga, la capital de la entonces Checoslovaquia, y su familia decidió venir a la Argentina casi 10 años después, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Trajo consigo todo el bagaje cultural para hacer negocios propio de Europa. Lo trajo a una Argentina fértil para hacer negocios para inmigrantes. Da toda la sensación de que a él no le gustaba desprenderse de sus empresas. Una de sus pasiones era ser empresario. Él mismo entiendo que lo decía, lo planteaba de esa manera. Y no le gustaba desprenderse de esas empresas. Su padre, Federico Deutsch, era dueño en Praga de una cadena de supermercados y junto a otra familia checoslovaca se propusieron traer el mismo modelo de negocios a la Argentina. Así nació la cadena TIA Sociedad Anónima, donde Andy se formó como un hombre de negocios. Andrés Deutsch fue un empresario multimillonario, no millonario, multimillonario, intelectualmente brillante, apasionado de la aviación, que llegó a ocupar un 30% del mercado de cabotaje en la Argentina en la década del 90, que despertó amores y odios, digamos, por su trayectoria empresarial en aviación. Después de pasar 8 años en Estados Unidos, Andy Deutsch recibió la empresa Lapa con apenas 2 aviones Saab de 30 plazas que hacían la ruta a Colonia, Uruguay, como parte de pago en la venta de unos campos de su familia. Para Andy, que se había formado como piloto, fue como un sueño. Tenía su propia línea aérea. Su objetivo era transformarla en una de las líderes en el país.
Lapa creció hasta tener más del 30% del mercado local y su marca se expandió por la región. El empresario supo calificarse a sí mismo como el Saint-Exupéry argentino. Ingeniero químico, egresado del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un instituto muy prestigioso. Tenía un doctorado en poesía en Boston, en la Universidad de Boston. Un filántropo, un genio de la parte intelectual, introvertido, soberbio, una figura chocante porque, digamos, ejercía un liderazgo efectivo muy fuerte, ¿no? Él volaba los aviones, incluso ha comandado los aviones de línea. En Lapa él volaba de uniforme y comandaba los aviones, llamaba la atención en cuanto a los procedimientos y los descuidados que éramos con elementos muy costosos, digamos. O sea, hacía sentir que él era el dueño de la compañía. Sin embargo, el crecimiento de la aerolínea, que parecía no encontrar freno, terminó de la peor manera, cuando un Boeing 737 de Lapa se despistó cuando salía de Aeroparque. Desde entonces, la aerolínea comenzó su recorrido hacia la bancarrota, que se concretó finalmente en 2003, 26 años después de su nacimiento. En los primeros años de gobierno de Carlos Saúl Menem, Deutsch tuvo una buena relación con el presidente. Eso quedó expuesto cuando puso de nombre a uno de sus Boeing 737 Anillaco, en referencia al pueblo natal del riojano. El domingo 14 de septiembre, el avión que manejaba se incrustó en el barrio de Nordelta. 15 años atrás, 65 familias habían vivido una tragedia. Hoy, el destino quiere que la vivan los familiares de Andy Deutsch.